Somos el equipo 7 y venimos presentando la cultura azteca. Los aztecas se establecieron en México Tenochtitlan. La localización donde se establecieron los aztecas fue en México Tenochtitlán, en el centro de Valle de México, expandiendo su control hacia ciudades de estados ubicadas en los actuales estados de México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, la costa de Chiapas, el estado de Hidalgo y parte de Guatemala. El territorio que se conquistó no fue de un monótono clima, sino que abarcó climas tan variados como el clima polar de alta montaña hasta los climas cálidos. Hubo una gran variedad de ecosistemas, las selvas tropicales, desiertos rocosos, selvas caducifolias, manglares, bosques tropicales, entre otros. Las zonas arqueológicas de los aztecas son muchas, incluidas el Teposteco, Teotihuacán, el Templo Mayor, Xochicalco, Tepanzolco, etc. Entre los lugares más importantes y más visitados se encuentran el Teposteco en Tepoztlán, Morelos, Teotihuacán en la Ciudad de México y Xochicalco. La cultura y el saber de los aztecas tuvieron una expresión en los más diversos campos, así como los mayas establecieron la creación de un calendario que organizaba el recuento del tiempo y también acuñaron un sistema de escritura. En suma, la escritura de este pueblo estaba dotada de un sistema pictórico que combinaba el uso de objetos y figuras y otro jeroglífico, sistematizado por símbolos y sonidos. Esta cultura, aunque era herederos culturales de otras grandes civilizaciones, lograron desarrollar técnicas y conocimientos bastante elevados. La arquitectura sobresalió en la construcción de monumentos, diques y acueductos. En el arte de la orfebrería eran maestros. Los sacerdotes, astrónomos y astrólogos aztecas tenían con uno de sus deberes contemplación del cielo y el estudio del movimiento de los astros. Entre los dioses más importantes en la cultura azteca son Quetzalcóatl, protector de sacerdotes y mercaderes. Es comparado con un tipo de mesías por el mito que aseguraba que regresaría a la tierra. Popularmente muchos se referían a él como serpiente emplumada. Otro de sus importantes dioses es Tlaloc, dios de la lluvia, el rayo y la fertilidad. Hace posible que las cosas broten de la tierra. En su honor se sacrificaron cientos de mujeres y niños. Huitzilopochtli es el imponente dios del sol y la guerra. Corresponde al conquistador del mediodía y en ocasiones se refieren a él como colibrí zurdo. Se le asignan un carácter violento. La economía era próspera. En primer lugar, su control sobre los pueblos les permitía contar con abundante mano de obra. La organización económica azteca estaba regida por el calpulli, un grupo de familias a las cuales se les asignaba una cantidad de tierras para trabajarla, de forma que la producción se repartía entre las familias, el Estado, los sacerdotes y el jefe del calpulli. Por otra parte, el cobro de tributo hizo que los aztecas tuviesen abundancia de materias primas y productos. Otro factor que posibilitó la prosperidad fue la utilización de avanzadas técnicas agrícolas. Tenochtitlan, capital de los aztecas, estaba construida en una isla en el centro del lago Texcoco.
Los aztecas usaron el sistema de cultivo conocido como chinampas y con ese sistema llevaban la tierra al agua. Lo hacían de la siguiente manera. Clavaban 4 estacas de ahuehuete en las tierras pantanosas y formaban un rectángulo. La chinampa absorbía el agua del lago y el lodo servía de abono. De este modo, sembraban varias veces al año. Gobierno. El Estado mexica fue una teocracia encabezado por el Huitlatoani, gobernante máximo electo por un consejo integrado por representantes de los 20 grupos de personas emparentadas o clanes en que se dividía la sociedad. Cuando el Tlatoani debía tomar decisiones fundamentales, por ejemplo, la declaración de la guerra, deliberar con algunos asesores, el más importante fue el Cuauhcotl, quien colaboraba con el gobierno y lo reemplazaba en caso de ausencias. En los niveles inferiores había muchos funcionarios, entre ellos los jueces encargados de vigilar el cumplimiento de las normas y los guardianes de los depósitos de armas. La sociedad se dividía en 3 grupos sociales nobles. Los pipiltín era una forma plural formada por reduplicación a partir del singular. Era la élite dirigente que controlaba tanto el gobierno como la religión. Pagaban tributos y tenían tierras propias que eran trabajadas por los campesinos. Gente común. A este grupo de la gente común, Macehuatlín, pertenecían los artesanos, los comerciantes y los campesinos, o el simple pueblo. Esclavos. Tlatlacoin. Los Tlatlacoin formaban plural de Tlatlacolín. Esclavo 3. Eran prisioneros de guerra, personas que habían cometido algún delito o bien personas con grandes deudas, a las que no les era posible pagar a corto plazo y se autoempleaban como sirvientes de aquellos a quienes les debían. La respuesta la tenemos al alcance de una moneda de 10 pesos. En una de sus caras podemos ver la piedra del sol, un complejo calendario que describe, entre muchas cosas, el origen del universo. Para los mexicas, la creación se divide en eras. Cada una de estas eras se llama sol. Y en cada una, el hombre ha experimentado una destrucción apocalíptica, seguida por el renacimiento de un nuevo mundo. Según esta leyenda, ya hemos superado 4 grandes eras. La primera fue el sol de tierra, que tuvo su fin cuando los jaguares devoraron a la raza humana, aniquilándola por completo. La segunda fue el sol de viento, que con violentos torbellinos provocó que los humanos buscaran refugio en las copas de los árboles, donde se convirtieron en simios. La tercera fue el sol de fuego, que destruyó al mundo con una lluvia ardiente, donde los hombres se transformaron en guajolotes. La cuarta fue el sol de agua, que terminó con una inundación total de la tierra, convirtiendo a los humanos en peces. Tal vez te estés preguntando en qué era nos encontramos ahora. Nosotros vivimos en el quinto sol, o sol de movimiento, y al final de nuestro tiempo, según los mexicas, será por un violento terremoto. ¿Te suena familiar? Esta era tiene una estrecha relación con el lugar en el que se construyó el Imperio Mexica. Nuestros antepasados, quienes vivieron en la antigua Tenochtitlán, ya registraban temblores, incluso antes de la llegada de los españoles. La prueba más antigua la encontramos en los Anales de Tlatelolco, un relato de 1455 en lengua náhuatl que dice: hubo también terremoto, y la tierra se agrietó, y las chinampas se derrumbaron. Los mexicas documentaron estos sucesos en sus códices a través de glifos. Unían olín, movimiento, y talí, tierra, para representar un temblor. Tlalolín. Para ellos, un temblor era el resultado de la tierra tropezando con el sol. 500 años más tarde, nuestra ciudad aún sufre sismos. Ahora sabemos que son provocados por el choque de las placas tectónicas, principalmente la placa de Cocos con la placa de Norteamérica. Y si agregamos que el suelo en donde vivimos es arcilloso y poco estable por estar construido sobre lagos, obtenemos un escenario vulnerable. El poder de la naturaleza sobrepasa las capacidades humanas
y los antiguos mexicas lo entendían a la perfección. Tal vez por esa razón predijeron que el quinto sol dejaría de brillar después de un gran terremoto. Aunque no hablan de una sexta era en la piedra del sol, sabemos que el fin del mundo es inevitable. Y como todo ciclo, lo que tuvo un principio también tiene un final.